Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto en que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina, hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Las dos parábolas que se nos dan hoy en el Evangelio de Mateo sobre el crecimiento del reino de Dios, pero aunque parecen casi iguales, tienen cada una su punto. La primera es como el grano de mostaza. Dice, aunque es la más pequeña de las semillas, hombre, sí es una semilla pequeña, pero hay semillas todavía más pequeñas. ¿Por qué nos dice la más pequeña de las semillas? Porque era la más pequeña de las que se cultivaban. Y es verdad que en un puñado caben cientos y cientos de estas pequeñas semillas. Y siendo tan pequeña, pues hace aunque oficialmente es un arbusto, pero es como un árbol de grande. Y nos viene a decir aquí, dice, el punto está en de una cosa que es bien pequeña, cómo pasa a ser grande, tanto que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Aquí los padres de la Iglesia nos dan 2 puntos que podrían ser de meditación. Uno, el reino de Dios va creciendo y no depende solo de nuestra voluntad, ni mucho menos. Dios va actuando y Él va creciendo y se hace tan grande que hasta los pájaros pueden anidar en ella. Y aquí hay una referencia al Antiguo Testamento, donde sería un poco esta acogida en el reino de Dios de los pueblos extranjeros, aquellos que se unen al árbol, se unen al reino, viniendo de fuera. Mientras que la segunda de las parábolas es más complicada porque es esta mujer, dice mujer porque el pan lo hacían las mujeres en aquella época. A la levadura, una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Y aquí es curioso porque nos dice el reino se parece a la levadura que hace fermentar la harina. Y aquí sería un poco el gran problema. Si de otras parábolas podríamos coger y mezclar. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que demos fruto. ¿Cuál sería el fruto de esta parábola? Un pan bien hecho. Es el pan que alimenta, el buen pan. Nosotros somos la harina. La levadura es la gracia, es Dios mismo que actúa. Pero la única diferencia entre la levadura y la harina y nosotros y la gracia es que la levadura funciona sola. Tú le pones la harina y automáticamente la harina empieza a actuar, la levadura con la harina empieza a fermentar, empieza a consumir los azúcares de la harina y va haciendo que aquello crezca y se prepare para el pan. Solo queda hornear. Con nosotros es diferente. Puede haber toda la gracia del mundo y no servir de nada. Y puede haber muy poca gracia y servir de mucho. Quiero decir con esto, no es que Dios, y esto hay mucha gente que lo piensa, bueno, se pone ahí la gracia y la gracia funciona sola. No, la gracia funciona, pero necesita de nosotros, la respuesta del hombre. Ahí está la libertad. Y por eso estamos cansados de ver tanta gente que se educó y bien educada, algunos bien educados, otros no,
en la fe y sin embargo han perdido la fe. Es aquello de la otra parábola de Jesús, ¿no? Aquellos que la aceptaron, pero vinieron las malas hierbas, o sea, todos los intereses en el dinero, en los placeres, en mil cosas que ahogaron la fe. Hoy pondría estas mil cosas, hoy serían muchas. Mucha gente muy bien educada en la fe, pero que ha perdido la fe porque su voluntad, su libertad no ha acompañado a la gracia. Se han apartado de la levadura, no querían esa levadura que es la gracia de Dios. Y después encuentras otros pobres que no recibieron casi nada de sus padres, de su ambiente a nivel cristiano, pero que llega un momento en que esa levadura llega y realmente hace cambiar la vida y hace cristianos. Eso a mucha gente, sobre todo a los cristianos que han perdido a sus hijos desde la fe, a veces no les gusta. A veces son aquellos que, bueno, pero este era un desgraciado, ahora pasa a ser cristiano, ¿qué se ha creído? Como una envidia de algunos. Y dices, ¿cómo puede ser? Es verdad que los que se convierten de mayores, cuando han tenido una vida alejada de Dios, muchas veces no se dan cuenta de algunos males que conllevan y cómo se han de convertir de cosas que para otros son evidentes, que ellos no las acaban de ver. Pero bueno, ahí está la gracia que ha de ir actuando y actúa en la vida de cada uno si nos dejamos, si dejamos que Dios vaya trabajando en nosotros. En el fondo, lo que se nos viene a decir que esto del reino de Dios no se hace en un momento, es un trabajo constante de cada uno con la gracia, de la gracia con cada uno, para que pasemos a ser de verdad hijos de Dios y entremos con Cristo en la gloria para siempre.